es una pregunta que parece trivial, ¿verdad? Pero no es tan trivial como pueda parecer. De hecho, se me antoja ahora pues un poco difícil de contestarla. ¿Quién es Íñigo Ongay? Vamos, es una pregunta que desde luego se puede abordar a múltiples niveles, desde múltiples escalas, y que, vamos a ver, una respuesta provisional podría ser, y parece una especie de broma, ¿no? Pero no lo es. Siempre me acuerdo digo que puede parecer una butaz, pero no lo es en absoluto. Es un criterio positivo también de definición. Gustavo Bueno solía decir que su identidad era el 30 millones, no sé qué, el número del DNI, ¿no? Pues el mío sería el 78898346C, y eso es un criterio totalmente positivo porque decían los estoicos que no hay dos flores iguales en el jardín, es decir, el principio de la identidad de los indiscernibles y luego de la indiscernibilidad de los idénticos, de los estoicos y Leibniz, etc. Y entonces, como no hay dos ciudadanos españoles distintos, mi identidad está dada por este número, porque es lo que me identifica realmente. También me identifica, por supuesto, pues mi código genético, que tampoco hay dos códigos genéticos iguales, salvo en el caso de los gemelos monocigóticos, que tampoco es igual, porque los gemelos monocigóticos, el ADN nuclear sí, salvo las mutaciones, pero el mitocondrial es distinto, según saben muy bien los antropólogos sociales o la antropología del parentesco. Pero bueno, todas estas respuestas que son positivas y muy precisas y muy precisas, muy concretas, pueden parecer bromas de mal gusto y que no responden a la pregunta o nos dejan subjetivamente insatisfechos con la respuesta por su propia escala, precisamente por ser tan positivas. Entonces supongo que la pregunta se me hace con otro alcance, y ese alcance es muy difícil de definir, pero supongo que será un alcance psicológico, por ejemplo, biológico, biográfico. Y entonces, a este nivel, pues la semblanza de uno mismo, pues quizás uno mismo sea el menos adecuado para darla, ¿no? Quizás sería más adecuado que viniese otra persona que me conociese o lo que sea, o que más o menos me conociese, y esta persona podría quizás ofrecer una respuesta más positiva. Yo lo que podría decir respondiendo a esta pregunta es que pues soy un español de Bilbao que tiene 42 años y que se ha dedicado pues en buena medida la mayor parte de estos 42 años pues a cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de la filosofía y con el cultivo de lo que podríamos llamar la investigación filosófica esto son palabras también muy grandes, porque ¿quién se considera filósofo a sí mismo? Eso tendrían que decirlo también los demás, ¿no? La palabra filósofo, según una tradición muy antigua que proviene de Diógenes Laercio, pero que tampoco se sabe muy bien, pues se le atribuye y que proviene antes también de Platón y de otros, se le atribuye su invención a Pitágoras como signo de modestia, ¿no? Demasiado modesto para considerarse sabio. Pitágoras se llamaba amante de la sabiduría. Bueno, primero que sea Pitágoras, esto es apócrifo, ¿no? Seguramente la atribución a Pitágoras tiene como objetivo, por parte de Platón y de Aristóteles y luego de Diógenes Laercio y otros, una intención de prestigiar el término, ¿no? Haciéndolo remitir a un paradigma tan ilustre y tan noble y tan ya en la antigüedad, bien conocido como el de Pitágoras, al que además se le atribuían a su culto componentes místicos religiosos, etcétera. Bien, no, pero con esto quiero decir que Pitágoras lo haría como, si es Pitágoras, pero bueno, si no Nevero, Bene Trovato, como signo de modestia, pero hoy en día casi es una grandilocuencia verdaderamente insoportable considerarse filósofo, así que yo no lo voy a hacer, pero bueno, sí me he dedicado gran parte, muchos de estos años, de estos 42 años, pues al cultivo de temas más o menos filosóficos, sobre todo relativos a la filosofía de las ciencias o de algunas ciencias, concretamente de las ciencias psicológicas y biológicas, que siempre me han interesado mucho, y también al cultivo también de asuntos que tienen que ver pues con la historia de la filosofía en buena medida, pues este tipo de temas, ¿no? Que además cualquiera puede verlos, tengan mayor o menor interés, mis trabajos pues cualquiera puede testar a qué asuntos me he ido dedicando profesionalmente simplemente mirando en internet pues qué artículos he escrito o en qué foros he participado, ¿no? Entonces yo creo que desde un cierto punto de vista esta sería una respuesta adecuada. Desde otro punto de vista pues soy una persona que pues por mi pertenencia a un grupo etario generacional, que tampoco lo determina todo, por supuesto, pero sí que tiene un componente muy grande de determinar muchas cosas, pues tengo ciertos gustos frente a otros, he vivido ciertas experiencias vitales en un contexto social determinado en el norte de España, en el País Vasco, etcétera.
¿Qué más puedo decir? Pues soy un aficionado no demasiado, ¿cómo decirlo?, ardoroso, pero sí muy constante del Real Madrid, por ejemplo, de la selección española. No sé, se me ocurren unas respuestas de este tipo, ¿no? Es una pregunta interesantísima, importantísima, pero muy difícil de contestar precisamente porque se están constantemente cruzando diferentes planos y diferentes escalas desde las cuales puede responderse. Es decir, es una pregunta difícil de contestar no porque no tenga respuesta, o porque yo no sepa la respuesta, o porque sea muy difícil la autognosis o lo que sea, cosas de ese tipo, sino porque hay muchas respuestas. Y a veces, acaso, algunas de estas respuestas, pues otras personas están más capacitadas para decirlas que yo, porque quizás si viene alguno de mis amigos o mis conocidos o mi familia o lo que sea, pues podrá quizás aportar aquí información sobre mí que yo ahora mismo o no recuerdo o no soy consciente de ella o a lo mejor me quiero callar por lo que sea, ¿no? Pues eso, yo creo que desde el punto de vista conductual, vamos a ver, los que me conocen saben que también soy un fumador, por ejemplo, y como lo voy a demostrar ahora mismo, pues no sé, un aficionado al cine, hemos estado hablando de cine, pues sí, también es otra de las características que definen pues mis gustos o mi modo de vida, ¿no? Una afición muy grande al cine o a las artes plásticas, a la literatura, en el sentido convencional ese término, quiero decir la literatura de ficción, no necesariamente de ficción, o la poesía, etcétera. Me gusta mucho viajar, también, quiero decir que desde el punto de vista también de mi repertorio de hobbies, como podríamos decirlo, pues también es una pregunta que se puede sin duda responder citando las cosas que hago, que me gusta hacer, etcétera. Pues no sé, ese tipo de consideraciones, ¿no?, son las primeras que me vendrían a la cabeza a la hora de afrontar ese trámite de contestar a esa pregunta que digo que me parece esencial pero difícil, ¿eh? También aquí la respuesta también es difícil, ¿eh? Porque eso, claro, ese por qué tiene que ver con lo que en la tradición filosófica se llama los fines operantis, ¿no?, los fines de la gente, del actante, ¿no? Las razones que me llevaron a elegir una carrera universitaria frente a otras, ¿no?, dentro de una oferta más o menos abundante que es la que había hace, pues en números redondos, 20 años o 23 años. Para mí eso es muy difícil también de saber. ¿Por qué? Pues primero porque para apelar, qué sé yo, a psicologías del inconsciente como la de Freud, por ejemplo, o antes la de Breuer, etcétera, ¿no? Porque uno no sepa realmente las razones de su conducta, ¿no? Porque están hundidas en el hondón de que sea a lo mejor pues del ello, ¿no? Del ello, por ejemplo, o del superyo, o lo que sea. Entonces no son accesibles a la propia psique consciente, al yo, ¿verdad?, del sujeto. No tanto por esto, también podría ser, sino sencillamente por una razón mucho más trivial, más de andar por casa, también psicológica, y es que la memoria es falible. Y entonces estas son cosas que ocurrieron hace muchos años ya, hace 2 décadas, más de 2 décadas. Y entonces la memoria es falible, como nos enseña también la propia psicología, ¿verdad? La memoria siempre es una memoria reconstructiva. Y entonces, pues por lo que yo me puedo acordar ahora, las razones tenían que ver con lo siguiente, con los siguientes determinantes o con los siguientes acontecimientos que por aquel entonces pues tenían mucho que ver con mis intereses, ¿no? Estamos hablando de los años cuando me tocó a mí elegir la carrera, pues en los años 90 y 97, por ejemplo, etcétera. Y entonces pues yo en aquella época, cuando estudiaba tercero BUC, claro, y luego COU, pues tenía un gran interés por la filosofía, pero también por otras muchas cosas, ¿no? Es decir, que tenía un gran interés por muchas materias que estudiaba en el bachillerato, materias además muy variadas, tanto humanísticas, literarias, históricas, me interesaban mucho, como también materias científicas, etcétera. Mi padre era profesor de matemáticas. Y entonces las razones por las cuales yo me incliné por filosofía más que por otra cosa tenían que ver, desde luego, con que
la filosofía en tercero Billancourt me interesaba mucho, pero también con otros dos factores que son, en este caso, uno de orden político y otro de orden, pues no sé cómo llamarlo, televisivo, vamos a decirlo así, televisivo. Empecemos por el orden político. Yo en esa época, pues no me duelen prendas en decirlo, ahora pues no, vamos, quiero decir que uno luego reconstruye los sucesos y estaba equivocado, por supuesto, pero o equivocado en cierto modo, en otros modos no. Era militante del Partido Comunista de España, ya había caído la Unión Soviética, por ejemplo, hacía 7 años ya, o 6 años, o lo que sea, pero sin embargo yo me afilié al PC, a las juventudes del Partido Comunista de España, del Partido Comunista del País Vasco, de Euskadi, con los 16 años o así, y entonces era militante del PC y de Izquierda Unida, ¿no? Y entonces pues tenía grandes aficiones, intereses sencillamente desde el punto de vista de la formación de un cuadro, que decíamos, ¿no? de un militante, ¿no? Que tenían que ver con el cultivo de lecturas concernientes al materialismo histórico y al materialismo dialéctico, a Lenin, sobre todo a Lenin, a Stalin también, a Mao Zedong, Marx, Engels, etc., ¿no? Y claro, esas cuestiones estaban todas ellas, eran todas cuestiones filosóficas en el fondo, cuestiones filosóficas de orden político, de orden de crítica de la economía política, de orden simplemente ontológico, como la dialéctica de la naturaleza de Engels lo es, ¿no? O el libro de Lenin sobre Mach, ¿no? El materialismo y el empirio, criticismo, etcétera. Y entonces, pues esto casi, y luego por supuesto los libros que leíamos entonces, ¿no? Y que estaban en la biblioteca de la sede del PC aquí en Bilbao, de Konstantinov y de Argistep, ¿no? Del materialismo dialéctico soviético, del Diamat, en una palabra, ¿no? De los libros de la editorial Progreso de Moscú, etcétera, etcétera. Y entonces esto te inclinaba siempre a interesarte por la filosofía porque en esos libros, que eran verdaderos tratados escolásticos, algunos de una rudeza, de una simplicidad extraordinaria, pero luego eso te das cuenta después, otros en cambio más profundos, desde luego había mucha basura, pero también había perlas entre la basura, como ocurre siempre, ¿no? Pero bueno, quiero decir que en esos libros, por de pronto, pues ¿qué ocurría? Que de repente estás leyendo y citaban a Platón o a Kant o Hegel, y entonces pues tenías que enterarte por quiénes eran estos señores, y al mismo tiempo tenías que enterarte porque eso hacías los fines de semana, pero por los días entre semana tenías el profesor de filosofía en el bachillerato, en el colegio, que te hablaba de esos mismos autores para selectividad, ¿no? Y entonces, incluso pues en mi formación, vamos a decirlo así, filosófica de COU, pues yo utilizaba mis lecturas de esos mamotretos escolásticos soviéticos para someter a crítica, ¿verdad?, a los autores que estudiaba para el temario de selectividad, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces eso despertó un poco mi curiosidad y mi interés, casi por razones de militancia, vamos a decirlo así. Y la segunda razón, la de índole televisiva, pues tiene que ver con Gustavo Bueno. Yo alguna vez he contado esto, ¿no? Yo la forma como conocí a Gustavo Bueno, porque puede ser que en otras circunstancias y otras generaciones, otros grupos etarios o cohortes o lo que sea, lo hayan conocido de manera distinta. Por ejemplo, los primeros discípulos de Gustavo Bueno, me refiero a los discípulos históricos, a gente como Vidal Peña o Tomás García López, etcétera, etcétera, pues lo conocieron porque lo conocieron en la universidad, sencillamente, en la Universidad de Oviedo en concreto, ¿no? Vidal Peña y Tomás García López y estos discípulos históricos, también Tomás Ramón Fernández, Pilar Palop, todos estos de la primera oleada, según la terminología que acuña Sharon Calderón en su artículo sobre las oleadas del materialismo filosófico, ¿no? Estos le conocieron a Bueno pues de cuerpo presente, vamos a decirlo así, ¿no? Con una terminología metafórica y un poco fúnebre. ¿Por qué? Pues porque le tenían como profesor en la universidad, a lo mejor, ¿no? Y lo mismo pasó con muchos de los miembros de la segunda oleada, ¿no? Particularmente los que estudiaron en la Universidad de Oviedo, David, Álvaro González, etcétera, ¿no? Pero en la actualidad, mucha gente que por razones diversas se acerca a la filosofía de Gustavo Bueno, al sistema filosófico del materialismo filosófico, lo hacen porque han conocido a Bueno, me consta, por internet, por los vídeos que ha publicado la Fundación, las teselas, las conferencias, etcétera. En mi caso no fue, por supuesto, porque yo conociese a Bueno en persona durante la universidad, porque no lo hice, lo conocí después, ni tampoco por internet, porque internet en los años en los que yo entré a la universidad existía ya, pero yo no era común tenerlo, ¿no? Había gente que sí lo tenía, pero yo no, vamos. Y además yo creo que los vídeos de internet eso fueron posteriores, porque el YouTube se fundó en el 2005, si no me equivoco, ¿no? No, más bien fue porque en la segunda mitad de los 90 yo le veía Bueno en la tele, realmente. Esto lo he contado alguna vez. Lo veía Bueno en un debate, en un programa de debates que había entonces en el País Vasco y creo que en otros lugares,
pero en el País Vasco lo ponía la Euskal Telebista y además se grababa aquí bueno, aquí en Bilbao no, en Miramón, creo, en Guipúzcoa, quiero decir, de este periodista de Eibar, Antxon Urrosolo, que tenía un programa llamado Riff y Rafe, en el que era un programa kilométrico, de estos duraba 3 horas aquello, ¿no? Lo ponían los viernes por la noche, recuerdo. Y eran de temas muy variados, pero una vez hubo, año 95 puede ser esto, o 96, hubo un debate de Riff y Rafe sobre las profecías o las adivinaciones o algún tema de estos vamos a decirlo así, de supersticiones o de pseudociencias, no, de supersticiones, vamos. Y había ahí un plato compuesto de brujas y brujos, y luego estaba en el otro lado, pues no sé si Puente Ojea, por ejemplo, alguno de estos, y Gustavo Bueno. Y ahí le conocí realmente. Y luego en otros programas, tipo La Máquina de la Verdad que había, ¿no? Que lo presentaba Julián Lago, creo. Y aquí, aquel señor me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención por la potencia argumental, por la contundencia, realmente por la contundencia también, a nivel etológico, ¿no? Y entonces yo creo que para mí eso me marcó mucho, porque dije yo realmente, para mí fue un descubrimiento. Pero claro, yo estudié filosofía en parte también por eso, ¿no? Y realmente, pero claro, luego conocí la obra de Bueno. La conocí como se pude conocer, porque ahora mismo el que se acerca a la obra de Bueno tiene muchísimas referencias también en internet, hay muchos libros que están digitalizados, pero en aquel momento tampoco no había tantos, ¿no? Y además los libros de la editorial Pentalfa pues no estaban en las estanterías de las librerías de Bilbao. Entonces yo fui leyendo las cosas poco a poco. Recuerdo que en primer año de carrera un profesor del que guardo un recuerdo gratísimo por esto, pero no solo por esto, llamado Javier Petrina, que luego falleció. Era un profesor de filosofía de la ciencia y de lógica y filosofía de naturaleza. Me prestó algunos libros de Bueno, incluyendo aquí El papel de la filosofía en el conjunto del saber, por ejemplo, y otros libros de Bueno, que leí en primero, en segundo de carrera, El animal divino después, El sentido de la vida, los ensayos materialistas, etcétera, etcétera. Y entonces, curiosamente, este conocimiento de la obra de Bueno y del sistema filosófico, del materialismo filosófico, lo que me llevó al final es a cancelar la militancia política de la que hablaba al principio, de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues un poco por esa razón estudié filosofía, quizás. Esas son las razones de génesis, que después luego, por supuesto, quedan, como ocurre siempre en estos casos, reabsorbidas por la propia estructura, ¿no? La estructura muchas veces se independiza de la génesis, o por lo menos no se reduce a la misma porque a su vez la reabsorbe, ¿no? Entonces con esto quiero decir que, por ejemplo, una de las causas, bueno, a nivel psicológico, razón o lo que fuese, de los motivos que me llevaron a estudiar filosofía tenía que ver con este interés por el materialismo dialéctico soviético. Sin embargo, luego en la estructura este factor de génesis queda reabsorbido porque tuve que neutralizarlo, ¿verdad? Precisamente por el conocimiento de la obra de Bueno y de otros muchos autores, hasta el punto, por poner un ejemplo, que muchos años después ya, recientemente, no tan recientemente, pero en los últimos años me he interesado mucho por la obra de Ernst Mach, ¿no? El famoso filósofo y físico y psicólogo austríaco, decimos, pero bueno, sí, en sentido amplio del imperio austríaco, ¿no? Porque nació en Brno, en Moravia, aunque luego sí, su vida profesional, etcétera, y académica la desarrolló en Viena, sobre todo, ¿no? Bueno, pues la obra de Mach, a la que yo conocía a Mach desde hace muchísimos años por Lenin. Luego te das cuenta de que efectivamente Lenin está haciendo una crítica a Mach, pero es una crítica de un hombre de paja, ¿no? Porque Mach tiene muchísimo más interés en algunos casos que el propio Lenin, ¿no? Y es decir, que tiene razón Mach frente a Lenin, pese a que Lenin sea materialista o lo que se quiera, ¿no? A su manera. Y cuando no tienen razón es porque tanto Lenin como Mach están argumentando desde un sistema de premisas que podemos considerar común en cuanto al monismo, ¿no? Bueno, pues yo creo que esas serían las razones por las cuales hoy, vamos, 20 o 25 años después o lo que sea, puedo alcanzar a reconstruir por las cuales estudié filosofía, ¿no? Pero ya digo que la pregunta también es difícil de contestar porque la memoria es falible, ¿no? Quiero decir que naturalmente yo no me puedo poner en la posición de entonces porque sencillamente los años, las décadas que han pasado pues tampoco han pasado en balde, ¿no?
conocí a Gustavo Bueno personalmente, puedo dar una respuesta a esto sí muy precisa. Eso fue en el año 2000, en julio, en Gijón, porque fui a los encuentros que tenían lugar entonces en Gijón, luego se han pasado a Oviedo y ahora últimamente ya a Salamanca, según parece, ¿no?, de la Fundación Gustavo Bueno, los encuentros de filosofía, que entonces eran en verano, y eran unos encuentros cuyo tema eran la ciencia, tecnología y sociedad, ¿no?, la CTS. Encuentros cuyo director en aquel momento era Pablo Huerga Melcón y que los organizó la Fundación. Yo me fui ahí con unos compañeros de carrera, Raúl Angulo y Eduardo Robredo Zucasti, y fuimos realmente para conocer a Gustavo Bueno, para asistir a los encuentros, pero para conocer a Gustavo Bueno. Guardo de esto un recuerdo indeleble. Ese mismo año luego nos invitó Gustavo Bueno, le pedimos porque teníamos una revista universitaria, le pedimos hacerle una entrevista y nos invitó a su casa en Niembro, y en agosto, durante las fiestas de Bilbao, para más señas, me acuerdo esto perfectamente porque, bueno, me acuerdo simplemente. Resulta que fuimos también a Niembro, a su casa en Niembro, y ahí estuvimos con él pues 4, 5, 6 horas, y con una generosidad extraordinaria nos atendió. Éramos unos críos realmente, ¿eh? Yo estaba en tercero de carrera entonces, tenía 20 años. Por ejemplo, nos atendió amabilísimamente, fue extraordinariamente generoso con su tiempo y nos contestó a una serie de preguntas que luego salió publicada la entrevista en las revistas del Foro, y que después creo que la Fundación Gustavo Bueno tiene la entrevista en su página web, ¿verdad? Una entrevista muy extensa sobre temas, múltiples temas. Ese fue el momento en que yo conocí a Bueno, sí. Y luego pues he tenido un trato con él ininterrumpido durante los siguientes casi 20 años, 16 años, ¿no?, hasta cuando murió en el 16, ¿no? Y también me gustaría incidir aquí, no ya la primera vez que vi a Bueno, sino las últimas veces que le vi, también para mí desde luego recuerdos muy queridos, muy valiosos, muy entrañables, porque pues compartí una mesa redonda de las últimas que dio él, también en unos encuentros, en este caso ahora ya eran en primavera, en el año 2016 en Oviedo, junto con Atilana Guerrero y Gustavo Bueno y yo. Hicimos una mesa redonda en la que Gustavo Bueno pues ya estaba enfermo, pero que sin embargo tuvo una intervención valiosísima en esa mesa redonda, en la que pues fue todo un honor estar presente ahí, una de sus últimas intervenciones públicas. Digo que la pregunta esta de qué representa la filosofía y para qué sirve es una pregunta también muy importante, pero también en cierto modo muy difícil, porque una pregunta que decía que admite, pero bueno, no es que la palabra no es admite, exige, es que de hecho exige, ¿no?, una multiplicidad de respuestas que son distintas entre sí
y que además de distintas son en cierto modo incompatibles unas con otras. Y esto tiene mucho que ver con la siguiente circunstancia. Vamos a ver si soy capaz yo de reconstruirla de una manera suficientemente precisa y al mismo tiempo nítida a nivel expositivo, ¿no? Vamos a ver, la filosofía es un saber, eso por supuesto, ¿verdad? Pero esta respuesta es genérica porque saberes hay de muchos tipos. Quiero decir que la filosofía es un saber, pero esto dice algo, pero no mucho, no precisa específicamente, si tuviéramos que aquí operar con una lógica porfiriana que decimos en el gremio, ¿no? El género próximo de la diferencia específica, precisa el género remoto, ¿no? La filosofía, junto con otros muchos saberes, es un saber de un cierto tipo. Ahora, ¿de qué tipo de saber? Bueno, pues esta pregunta es difícil de contestar por lo siguiente, porque así como en otros saberes, por ejemplo, en saberes de orden técnico, tecnológico, científico, artístico, o categoriales, como nosotros. Por ejemplo, el saber de un carpintero, el saber de un pianista, el saber de un matemático, el saber de un biólogo, de un químico, etcétera, etcétera. Pues no, vamos a ver, un biólogo pues tiene que saber perfectísimamente cómo se realiza una electroforesis en gel, por ejemplo, o un matemático, pues cómo emplear la regla de Ruffini a la hora de ofrecer un tratamiento de un polinomio o lo que fuese, pero un matemático no tiene en principio por qué preguntarse qué son las matemáticas, no tiene por qué preguntarse esto, ¿no? Pero puede preguntárselo, pero cuando se lo pregunta no está ya operando como matemático, sino como filósofo, esta es la cuestión, ¿no? Un biólogo tampoco tiene por qué preguntarse qué sea la biología, aunque puede hacerlo, y muchos biólogos se preguntan qué es la biología, y muchos que no son biólogos también, incluso físicos como Schrödinger, ¿no? Con el libro este de What's Life, que es la vida, ¿no? Pero en el momento en que se pregunte qué es la biología, el biólogo pues estará haciendo otra cosa, ya no propiamente biología, sino filosofía de la biología, por ejemplo. Ahora bien, la pregunta ¿qué es la filosofía? Y aquí viene la diferencia, pues sí que es una pregunta filosófica. Es una pregunta ella misma filosófica, es decir, que tiene el alcance propio de una pregunta interna al campo de la filosofía, si lo hay, si es que es un campo, ¿no? Y entonces, que no lo es, por lo menos no es un campo comparable al campo de las ciencias o al campo de los saberes técnicos o tecnológicos o religiosos, etc. Y entonces, pues, ¿qué es la filosofía? Es una pregunta ella misma filosófica. Y por tanto, al ser una pregunta filosófica, perifilosófica, diríamos, pues admite muchas respuestas distintas, que son respuestas que están dadas en relación a un conjunto de coordenadas generales, pero ontológicas, noseológicas, epistemológicas, que son los diferentes sistemas filosóficos y las diferentes doctrinas filosóficas. Entonces, ¿qué es la filosofía? Es una pregunta filosófica que no tendrá la misma respuesta, dependiendo de si uno es aristotélico, por ejemplo, o kantiano, tomista, o cartesiano, o marxista, leninista, por ejemplo. Y entonces, naturalmente aquí esta pregunta no se puede responder en el vacío de premisas, sino que hay que inclinarse a responderla desde el prisma de un sistema filosófico de otros, porque la neutralidad primero es imposible y en segundo lugar nos impediría contestarla, ¿no? Y entonces yo tomando en este caso partido, sí, pero no partido gratuito, sino por otras muchas consideraciones en las que aquí no puedo entrar, por el sistema filosófico de Gustavo Bueno, pues lo que diría es que la filosofía es un saber que se caracteriza sobre todo porque es un saber de segundo grado, es decir, un saber que presupone otros saberes y que al margen de esos otros saberes pues no podría realmente existir, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son estos saberes que la filosofía presupone? ¿Cuáles son los saberes de primer grado? Los saberes de primer grado son los saberes categoriales, ¿no? Los saberes científicos, por ejemplo, de las diferentes ciencias, tanto las ciencias, vamos a llamarlas así, naturales, como de las ciencias, vamos a llamarlas así, humanas, ¿no? Tanto de la sociología, de la historia, de la psicología, de las ciencias de la información, la antropología social y cultural, de este conjunto denotativamente claro, pero connotativamente oscuro, de disciplinas que convencionalmente llamamos las ciencias humanas o las ciencias sociales o lo que fuese, ¿no? Pero también las ciencias naturales, por ejemplo, también las disciplinas prácticas de orden, pues qué sé yo, tecnológico, técnico, la ciencia en el sentido, no en el sentido de ciencia positiva, sino en el sentido de saber hacer, ¿no? Del carpintero, la ciencia del zapatero, los saberes prudenciales de los políticos, estos saberes conforman el primer grado. ¿Por qué? Porque construyen el mundo, Claro, la filosofía no construye el mundo, la filosofía es un saber que reflexiona objetivamente sobre estos saberes de primer grado en la medida misma en la que están atravesados pues, por estructuras
trascendentales porque son comunes a todos ellos, que son lo que llamamos las ideas filosóficas, que es el verdadero contenido, materia misma de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, la idea de estructura, por ejemplo, la idea de estructura no es un concepto científico, porque la idea de estructura aparece en multitud de campos científicos y tecnológicos y técnicos distintos entre sí, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas, pero también en física, también en química, también en sociología, por supuesto, en economía, en politología, pero también en los saberes praxológicos de los políticos, etc. Y entonces esa es la característica propia de las ideas filosóficas, que permanecen atravesando diferentes cercos categoriales sin quedar agotados reductivamente y exhaustivamente ninguno de ellos en particular. Razón por la cual la filosofía, a diferencia de otros saberes o otros campos, si los hay, pues compartiría la siguiente característica, vamos a decirlo así, ¿no? Mientras que los conceptos técnicos o tecnológicos o científicos son conceptos eminentemente hiperespecializados, de manera que afectan y conciernen a un conjunto más o menos sociológicamente limitado de especialistas, más o menos grande o más o menos pequeño, ¿no? Especialistas a los cuales les compete saber lo que es, pues antes dije la electroforesis en gel, pero lo mismo podríamos decir, pues qué sé yo, una macromolécula, o lo que es un paralelepípedo en geometría, o lo que es una escuadra en carpintería, etcétera. Son saberes que competen profesionalmente a un conjunto sociológicamente bien delimitado, más grande, más pequeño, de especialistas. Y el que no es especialista no tiene por qué saber esto. Quiero decir que alguien que no sea geómetra o ingeniero o lo que sea, pues ¿para qué va a saber lo que es un paralelepípedo? No, de hecho no lo saben, no tienen por qué saberlo, ¿no? Alguien que no sea por su profesión, qué sé yo, cura, pues tampoco tiene por qué saber los rituales del misal romano, por ejemplo, las ceremonias propias de la misa católica romana, a no ser que le interese como creyente, pero si le interesa como creyente, pues, o como fiel, pues le interesará de manera más o menos lejana, práctica, porque lo que importa es ir a la misa, y el que tiene que saber cómo se hace la misa es el especialista, el técnico, que es el cura, ¿no? A alguien que no sea carpintero, pues otro tanto de lo mismo, ¿no? Alguien que no sea biólogo molecular, pues naturalmente pues tampoco tiene por qué conocer los procesos de respiración celular, por ejemplo, etcétera, etcétera. Alguien que no sea médico, pues no le interesa la medicina salvo como paciente, y tampoco le interesará mucho más que le curen o que le dejen de curar, etcétera. Y entonces la cuestión es la siguiente, es que sin embargo esto no se puede decir de la filosofía, porque la filosofía responde a una serie de preguntas que precisamente por ser de segundo grado, por involucrar ideas que están atravesando todos los saberes de primer grado sin acabar reducido por ninguno, son cuestiones que nos interesan a todos. Y que no es que nos interesen psicológicamente, es que nos interesan porque están trascendentalmente unidas a la propia estructura de nuestra sociedad. No podemos dejar de filosofar, todo el mundo filosofa. Por tanto, la filosofía no es una especialidad. Es una especialidad, sí, porque hay un título universitario que te faculta para ser filósofo, pero eso es una forma de hablar, porque lo que te faculta es para conocer de una manera más o menos fina y granuladamente precisa a una nómina de autores del canon filosófico occidental, desde Tales hasta Heidegger o hasta Peter Singer o quien sea, ¿no? Pero esto no es que seas filósofo, es que eres especialista en haber leído otros filósofos, ¿no? Y entonces, porque filósofos somos todos, ¿no? Aquí pasa un poco como lo de músico. Músicos somos todos porque todos cantamos, unos mal y otros bien, etc. Lo que pasa es que luego hay músicos que tienen un título profesional y profesionalizante que han obtenido en un conservatorio, y me parece muy bien, ¿no? Entonces resulta que la filosofía, por tanto, se ocupa de cuestiones que competen a todos, conciernen a todos. Víctor Gómez Pin, quiero decir, tiene un libro que se llama Filosofía, interrogantes que conciernen a todos, creo. Y el título está muy puesto en razón. Efectivamente, la filosofía trata de interrogantes que conciernen a todos y que tienen que ver con ideas que están trascendentalmente entrecruzadas en el conjunto de categorías tecnológicas y técnicas y científicas que construyen nuestro mundo, y que por tanto interesan no solamente a los especialistas de una categoría en concreta, porque esas preguntas no se dejan atrapar en ningún cerco categorial, sino a todos los especialistas de todas las categorías, es decir, sencillamente al común. Razón por la cual la filosofía, que trata evidentemente de ideas como la idea de nación, como la idea de Estado, como la idea de cultura, como la idea de humanidad, etcétera, pues no es propiamente una profesión. No es una profesión porque es una actividad absolutamente necesaria. Cualquier persona, ¿verdad?, por lo menos en una sociedad de un radio determinado, como es la española y otras muchas, tiene que enfrentarse diariamente con ideas de esta escala. Y entonces yo creo que esto, de alguna manera, da la razón a Aristóteles
cuando Aristóteles, y es famoso, ¿verdad?, dice que es necesario filosofar, que no se puede no filosofar. Aristóteles lo justifica de otra manera distinta, ¿no?, pero también muy interesante. Dice, es necesario filosofar, monta una especie de silogismo, por consequentia mirabilis, que llaman los clásicos de la lógica. Es necesario filosofar, ¿por qué? Porque hay un silogismo disyuntivo, o se filosofa o no se filosofa. Si se filosofa, pues ya lo tienes, se filosofa. Y si no se filosofa, es necesario filosofar para justificar por qué no se hace, ¿verdad? Y entonces, pues eso, quiero decir que no podemos escaparnos de ella, simplemente es imposible, decía Gustavo Bueno, hablar en español sin filosofar, es imposible también hablar en inglés o en alemán, o simplemente vivir en una sociedad de nuestra escala sin practicar la filosofía. Por eso la filosofía no es una profesión, no es una profesión en la que uno pueda especializarse. Eso por un lado. ¿Y para qué sirve? Bueno, a efectos prácticos, para muy poco o para nada. Los conceptos se circunscriben a los ámbitos de los saberes de primer grado, justamente, los que construyen el mundo. Y por tanto tienen un rasante científico, tecnológico, etc. Y son particulares y locales, aunque muy importantes, importantísimos desde el punto de vista constructivo. Las ideas son universales o más universales porque atraviesan varios cercos de conceptos. Deícticamente, Homo sapiens sapiens es un concepto de la antropología físico-biológica o de la genética de poblaciones, por ejemplo, mientras que hombre es una idea filosófica. Muy parecidas y por supuesto con muchas intersecciones, ¿eh? Son saberes prácticos que se mueven en la esfera del hacer, de lo factible, del facere. Pero las tecnologías, a diferencia de las técnicas, presuponen las ciencias positivas. Y las técnicas no tienen por qué presuponerlas o no las presuponen. Y entonces, por ejemplo, la ingeniería aeroespacial es una tecnología. ¿Por qué? Porque exige la termodinámica, exige la física, exige las matemáticas, la geometría, la química, etc. La medicina universal moderna, internacional, que no es occidental, es internacional, es occidental por su génesis, pero no por su estructura, porque por su estructura es universal, porque exige las ciencias, un conjunto de ciencias, exige la citología, exige la histología, exige la fisiología, exige la genética, exige la anatomía comparada, exige la psicología, etc., la epidemiología y demás, ¿no? Frente a las medicinas llamadas así tradicionales, que verdaderas o falsas, y a menudo tanto verdaderas como falsas según los tramos, prácticas o no, pues son técnicas, porque no presuponen justamente estos campos categoriales, sino que muchas veces incluso en alguno de sus principios son incompatibles con ellos, o pueden serlo, con la fisiología científica. Sí, la lucha de clases, característicamente en Karl Marx y en Lenin, etcétera, las clases sociales, ¿no?, que están definidas en las coordenadas del marxismo clásico por la posición relativa en cuanto a la propiedad de los medios de producción, ¿no?, en cada modo de producción, etcétera. El modo de producción capitalista diferente que en el esclavista o con el feudal. Pero podríamos extenderlo más o universalizar más este concepto. Las clases son grupos de individuos internos a un Estado, que por supuesto tienen intereses incompatibles entre sí y están en enfrentamientos mutuos de carácter necesariamente darwinista o cuasi darwinista, etcétera, pero están englobados por un Estado, y ese Estado está enfrentado a otros muchos Estados, también por intereses incompatibles entre sí, a efectos tanto basales, en cuanto al territorio que es necesario para la economía, etcétera, para la industria o para la agricultura, etcétera, en cuanto también a otras múltiples consideraciones de corte que llamamos nosotros no ya tanto basal, sino conjuntiva o cortical, la diplomacia, la religión, etcétera. Por tanto, los Estados están en lucha a menudo a muerte entre ellos, otras veces no, otras veces en cooperación, etcétera, y estos dos tipos de enfrentamientos o de dialécticas de clase y de Estado se solapan, se entrecruzan, se mantiene una relación mutua según la cual la lucha de clases a menudo atraviesa la propia lucha de Estados.
Son dos escalas distintas en las cuales se establecen relaciones entre términos, ¿no? Las relaciones apotéticas, que son las propias de las ciencias, vamos a llamarlas así, humanas, aunque eso es una forma de hablar, de la cual ya quizás hablemos un poco más después, son relaciones de copresencia, a distancia, pero claro, decir a distancia no es decir nada, distancia apotética, perceptual, fenoménica, ¿no? La relación, por ejemplo, que se establece entre un sujeto perceptivo dotado de organolepsis y este objeto es una relación ahora apotética, porque exige un vacío intermedio, ¿verdad? Ese vacío es un vacío que es producido por un vaciamiento de los tejidos intermedios, del plenum energético, que yo sin embargo no percibo, pero que si hubiese aquí una serpiente de cascabel, por ejemplo, sí percibiría. Un filtrado, ¿no? Pero luego hay otro tipo de relaciones, que son las relaciones ya, vamos a llamarlas así, proximales, pero proximales paratéticas, es decir, dadas por contigüidad. Este es el terreno de las ciencias, vamos a llamarlas así, naturales, porque en las ciencias naturales no hay acción a distancia. No hay acción a distancia, es el gran problema de que tenía Newton, ¿no? Con la teoría de la relatividad se le acusaba de involucrar una acción distance que era pura magia, y que después Newton respondió, bueno, será pura magia, pero hipótesis non fingo, es decir, la gravitación es la gravitación, ¿no? La atracción gravitatoria sigue la ley del inverso cuadrado, por mucho que se diga que es action distance. Bueno, sin embargo, esta action distance queda despejada después, por supuesto, en la teoría gravitatoria actual, la teoría de la relatividad. Dependiendo lo que entendamos por filosofía, pues claro, si entendemos por filosofía lo que entiende Aristóteles o lo que entiende Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, con sus diferencias, pues entonces la filosofía sirve para muchas cosas, sirve para conocer el ser o los primeros principios supremos del ser, o para conocer a Dios, o para conocer eso, el ser en cuanto ser, en una palabra, ¿no? Entonces toda la tradición aristotélica y su prolongación en la ontoteología atomista católica, etc. Si tomásemos como paradigma pues a otros autores, a Descartes, por ejemplo, pues la filosofía sirve también para muchas cosas, para conocer también el universo, o el yo, etcétera, etcétera, etcétera. Dios, el alma y el mundo, ¿no? Las tres ideas cardinales de la metafísica tradicional moderna, ¿no? En Descartes, después en Christian Wolff, antes todavía, pues incluso en Suárez o en Clauber o lo que fuese, ¿no? En Rodrigo de Arriaga, etcétera. Pero desde el punto de vista de las coordenadas esenciales del materialismo filosófico en las que yo me intento situar o estoy situado, pues la filosofía es un saber de segundo grado y por tanto es un saber de segundo grado. Eso es muy importante porque no es un saber que construya el mundo, que lo edifique. Y entonces esos son los saberes de primer grado, justamente, ¿no? Los saberes categoriales o tecnológicos o científicos o lo que sea, y por tanto aquí cabría incluso recuperar en cierto modo, aunque por razones también distintas, el dictum de Hegel, ¿no? Del dictum de Hegel. La filosofía tiene que guardarse de ser edificante, decía Hegel, y por esa razón, porque como no es edificante, porque no edifica el mundo, la filosofía se presenta a toro pasado cuando el mundo está hecho y solamente extiende sus alas, la lechuza de Minerva, cuando la noche, el manto de la noche ha silenciado el día, o algo así, ¿no? Por tanto, la filosofía debe guardarse de ser edificante, Hegel dixit. Kierkegaard también, ¿no? Frente a Nietzsche, ¿no? Quiero decir, frente a Hegel. Frente a la filosofía especulativa, edificante, la filosofía existencial, decía Kierkegaard contra Hegel, ¿no? Ahora bien, yo creo que efectivamente la filosofía no puede ser edificante por otras razones, porque no es un saber de primer grado que construye el mundo, sino es un saber de segundo grado que organiza una reflexión crítica sobre estos saberes de primer grado, y entonces no sirve para nada a efectos prácticos, y por prácticos entendemos la practicidad propia de la praxis institucionalizada de estos saberes tecnológicos o científicos, etcétera, que construyen el mundo. Y entonces, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la praxis antipráctica de la filosofía? Pues la praxis antipráctica tiene un carácter negativo y para lo que sirve es para destruir, para criticar, para triturar, para desustancializar las ideas, las conformaciones de ideas que florecen a la luz de estos sistemas de primer grado
que son hipostáticas. Y entonces, como quiera que efectivamente estos saberes de primer grado están envueltos todos ellos en premisas necesarias, pero que son nematológicas, ideológicas, etcétera, y que involucran ideas sustancialistas, hipostáticas y en el fondo míticas, etcétera, la filosofía, la crítica filosófica tiene como objeto principal y absolutamente importante la destrucción de semejantes conglomerados, ¿verdad?, de ideas sustanciales, de ideas hipostáticas, de ideas metafísicas con las que los científicos, los hombres de ciencia, pero también los especialistas en saberes tecnológicos o técnicos, los ciudadanos en general de cualquier democracia avanzada, vamos a decirlo así con esos términos, tenemos que operar necesariamente y necesariamente nos envuelven. Estas premisas metafísicas son muy densas, son muy espesas, están necesariamente entreveradas con las instituciones entre las cuales nos movemos y son las ideas metafísicas de hombre, de cultura, de derechos humanos, de democracia, múltiples, ¿verdad?, y de Dios, etcétera. La crítica filosófica tiene como objeto la desustancialización de estas hipóstasis, lo cual no es poco objeto. Es decir, que a efectos prácticos edificantes, para nada. A efectos prácticos no edificantes, sino triturantes, destructivos, de deshacer, para mucho. Pues la peculiaridad de Gustavo Bueno creo que tiene que ver con lo siguiente, me parece, esencialmente con lo siguiente, con la composición de un sistema filosófico a lo largo de muchos años, que es un sistema filosófico en el sentido tradicional, en el sentido clásico, ¿no? Y que por serlo justamente involucra un conjunto estructurado de filosofemas que abarcan pues multitud de temáticas distintas, ¿no? Temáticas ontológicas, temáticas epistemológicas, noseológicas, de filosofía de la religión, de filosofía de las artes, de la filosofía política, de la filosofía del derecho, de la moral, de la ética, etc. Y entonces este carácter sistemático de su filosofía quizás es lo que hace que Gustavo Bueno sea una especie de rara avis, por lo menos en el panorama filosófico académico contemporáneo, ¿no? Porque realmente pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero en particular pues prácticamente desde el siglo XX, desde el siglo XIX, desde la gran crisis de los sistemas filosóficos del siglo XIX y particularmente, claro, los sistemas filosóficos del siglo XIX son dos, hay más, pero dos en lo esencial, ¿no? Por un lado el sistema positivista de Comte, por otro lado el sistema hegeliano. Ambos sistemas reciben críticas innumerables, certeras, en cierto modo potentes, etcétera, y desde el momento precisamente del colapso de estos dos sistemas mastodónticos del final de la filosofía del XIX, pues en el siglo XX la filosofía académica ha sido en lo principal asistemática o por lo menos parasistemática o con sistemas ocultos a veces, pero en fin, pero no explícitos. Y esto mucho más se dice de la filosofía española contemporánea, ¿no? Entiendo aquí por contemporáneo pues también el siglo XX y sobre todo la segunda mitad del siglo XX, etcétera. No tanto Ortega, donde sí se puede encontrar por lo menos algunos elementos sistemáticos en el sistema del raciovitalismo, etcétera, sino toda la filosofía post-orteguiana, sobre todo después de la transición democrática, etcétera. Y entonces este carácter sistemático hace que Bueno sea una figura extraña, una rara avis. Extraña quiero decir poco frecuente, hasta el punto de que yo algunas veces he dicho esto y se me dirá que parece un juicio muy exagerado o una impresión puramente oligofrénica, psicológica, subjetiva, pero creo yo que es de alguna manera también elocuente, ¿no? O por lo menos significativa, ¿no? Cuando murió Gustavo Bueno, pues yo así lo he dicho muchas veces, así fue, ¿no? La impresión que tuve es que era un acontecimiento el de este óbito, ¿no? Muy luctuoso y muy impresionante para los que conocimos al profesor Bueno, ¿no? Pero al mismo tiempo, y dejando al margen estas connotaciones o acordes psicológicos subjetivas, emocionales, que son de todas maneras muy importantes, al margen de esto, desde el punto de vista objetual, me pareció que la muerte de Gustavo Bueno
era un acontecimiento que tenía una escala, desde el punto de vista histórico de la historia de la filosofía, muy distinta de la escala a la que pudiesen circunscribirse otros hábitos anteriores o posteriores que hemos visto de otros filósofos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, de Eugenio Trías, por ejemplo, con todos mis respetos y mi aprecio por Eugenio Trías, o por el propio Escotado, etcétera, filósofos que también han muerto, han fallecido recientemente y que han tenido un papel que cumplir, desde luego, en el desarrollo de la filosofía española, muy importante a veces desde el punto de vista sociológico, pragmático, etcétera, pero que la muerte de Bueno era otra cosa. Era la muerte de una figura que no podía ponerse, creía yo, en comparación o en la misma escala, ¿verdad?, de cosas que estas otras figuras, sino más bien una muerte que tenía más que ver con el alcance propio de la muerte de Platón, por ejemplo, o de la muerte de Leibniz, o de la muerte de Santo Tomás, o de la muerte de Heidegger, es decir, de filósofos verdaderamente sistemáticos, de sistemas dentro del repertorio de sistemas que ha conocido la historia de la filosofía y que no son tantos, porque además un sistema filosófico naturalmente es el resultado de una composición, ¿verdad?, de elementos, ¿verdad?, ontológicos, etcétera, y entonces pues se cuentan por razones compositivas lógicas con los dedos de las manos, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la gran peculiaridad, ¿no? Creo yo que es un error también, sin perjuicio de esta peculiaridad importantísima, sin perjuicio de esta condición de rara avis, caer en el trampantojo. Algunas veces yo he insistido en esto últimamente y se me ha respondido también, por supuesto, ¿no? Caer en el trampantojo que supondría el trampantojo de Bernardo de Lombarda, que he puesto alguna vez este ejemplo, ¿no? Según nos cuenta Etienne Gilson en el libro inolvidable El serio y los filósofos, ¿no? Este maestro parisiense, de París, que en el siglo XIII dice: hay dos maneras de hablar. La primera manera de hablar es la manera de hablar de Santo Tomás de Aquino, bueno, no, de Tomás de Aquino, del doctor Tomás de Aquino, que distingue entre la esencia y el acto de ser, el actus essendi, entre el ese y la esencia. Y la otra, entre el orden esencial y el orden existencial, por así decirlo. Y la otra forma de hablar es la de todos los demás, dice. Y ese todos los demás involucra pues a todos los demás, desde luego, involucra a San Buenaventura, pero luego después en el siglo XIV a Duns Scoto, a Occam, y después al través de Duns Scoto, pues por supuesto a Suárez, etcétera, etcétera. Hasta la neoescolástico, hasta el cardenal Cayetano, sin perjuicio de ser tomista, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no distinguen la esencia del acto de ser, o si la distinguen es como en Suárez, que dice que es una distinción de razón más o menos, pero aunque sea con fundamento en re, etcétera, etcétera. Bien, total, que me parece que este juicio de Bernardo de Lombarda, ¿verdad?, que distingue de esta manera tan abrupta y tan en el fondo maniquea entre Santo Tomás de Aquino y todos los demás, tiene sin duda un fulcro de verdad, pero este fulcro de verdad está distorsionado. ¿Por qué? Pues porque no es así, porque hay luego multitud, ¿verdad?, de líneas de separación y de aproximación que se van entrecruzando, y que resulta que entonces te encuentras con que efectivamente la distinción entre la esencia y el acto de ser, de alguna manera, a Santo Tomás de Aquino tampoco se le inventa, ni le sale del caletre, ni le sale por inspiración divina, sino que procede de Avicena, por ejemplo, de la metafísica existencista de Avicena, ¿no?, que decía que la existencia es un accidente de la esencia. Santo Tomás de Aquino no dirá esto, pero de alguna manera es una transformación de aquello, ¿no? Y entonces creo que sería erróneo cometer este error, este trampantojo, esta suerte de proton-seudón, ¿verdad?, en relación a Gustavo Bueno. Tampoco se puede establecer, ¿verdad?, una suerte de distinción dicotómica, dilemática en la historia de la filosofía, como si fuésemos Nietzsche, que dice en Ecce Homo, no en Ecce Homo, sí, en Ecce Homo, creo que es en Ecce Homo, vamos, dice que en el Crepúsculo de los dioses, que la historia de la filosofía, desde Platón hasta ahora, es la historia de un error. Bueno, pues nosotros no podemos partir de esto, ¿no? La historia de la filosofía no es una historia de un error, y no podemos hacer una clasificación dicotómica en el que en un lado esté Gustavo Bueno y por otro lado el largo error. ¿Y esto por qué es? Pues porque sencillamente el sistema filosófico de Gustavo Bueno se nutre de los propios tejidos que componen otros sistemas filosóficos propios de la tradición, que por supuesto el materialismo filosófico nos permite reinterpretar en lo que tienen además de fulcros de verdad verdaderamente indudables, y que sencillamente nos permite alimentarnos de ellos. Muchas veces se insiste en el papel fundamental, triturador, de la crítica filosófica materialista, pero esa trituración es una trituración que no pasa, desde luego, por
por desentenderse de los materiales triturados o por despreciarlos. Todo lo contrario, no se trata de despreciarlos, se trata de reaprovecharlos, de alimentarnos de ellos, como en la trituración de los alimentos, por utilizar esta analogía biológica que he empleado alguna vez, ¿verdad?, tiene que ver efectivamente con el uso de la estructura de la dentición propia de los mamíferos carníceros, de los molares, etcétera, los incisivos, los caninos, etcétera, pero después de esta trituración, pues natural vienen los procesos digestivos y metabólicos de la absorción y de la asimilación que terminan con la conformación de biomacromoléculas y la respiración celular, etcétera. Por tanto, el organismo se mantiene vivo precisamente por estos procesos de absorción y de asimilación, gracias a los cuales tiene lugar pues, la respiración celular, la moneda energética propia de la biología, que es el trifosfato de adenosina, la síntesis del trifosfato de adenosina con el bifosfato de adenosina, en fin, todo lo que sabemos. Y entonces en filosofía pasa tres cuartos de lo mismo, ¿no? Precisamente nos alimentamos del resultado de esa trituración que hace que el propio sistema del materialismo filosófico pues haya podido desarrollar de una manera como no podía haber sido desarrollado al margen de Platón, de Leibniz, de Santo Tomás, etcétera, etcétera. Contraprueba, uno lee, contraprueba empírica, los ensayos materialistas, uno lee la teoría del cierre categorial, uno lee el animal divino y lo que se encuentra ahí es un repertorio verdaderamente inagotable, ¿verdad?, de citas y de referencias bibliográficas absolutamente precisas, eruditas en multitud de idiomas europeos, etcétera, que Gustavo Bueno realiza a los grandes filósofos de la tradición y a los pequeños filósofos de la tradición, realmente pues a todo el canon, desde Tales hasta Strawson, ¿no? Y entonces, pues me parece a mí que sencillamente es muy peligroso caer en este trampantojo. Al contrario, yo creo que habría que decir que más bien la regla hermenéutica aquí fundamental sería la que ejercita Gustavo Bueno en los ensayos materialistas, incluso la que representa en los ensayos materialistas, y es que el materialismo no es una filosofía entre otras, sencillamente. El materialismo no es una filosofía entre otras, sino que es la forma misma como se ejercita la conciencia filosófica crítica. Y entonces todo sistema filosófico de verdadera filosofía, por serlo, tiene que tener un fulcro de verdad de filosofía verdadera, y este fulcro de verdad es su condición materialista, ¿no? De tal suerte que incluso aquellos sistemas que podamos considerar con razón en cierto modo, ¿verdad?, como los epítomes máximos y más claros del idealismo subjetivo, del idealismo absoluto, de Fichte, de Schelling, de Hegel, etcétera, y después pues de todos los demás, o sencillamente del espiritualismo escolástico de Santo Tomás de Aquino, mayor espiritualismo que el de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad?, no cabe, ¿no? Bueno, pues estos sistemas, o Platón, etcétera, estos sistemas tienen que tener también un fulcro de verdad materialista, y aunque este fulcro de verdad, para detectarlo, pase, por supuesto, por una enérgica, aunque dice, bueno, probada reconstrucción, ¿no?, o reinterpretación. Esa reinterpretación, por supuesto, las claves reinterpretativas hermenéuticas nos lo da el sistema ontológico y noseológico de coordenadas del materialismo filosófico, ¿no?, que sin embargo nos permite reconstruir terceros sistemas, y la prueba de la verdad del materialismo filosófico, justamente, aquí no hay más cuentos, la prueba de la verdad consiste en su potencia a la hora de ¿qué? A la hora de enfrentarnos al mundo directamente. No, pues la filosofía no hace esto, ¿no? No va a las cosas mismas, por mucho que de alguna manera sí, pero no según el sentido de Husserl, ¿no? Diré las cosas mismas, porque las cosas mismas se nos dan siempre en filosofía a través de ideas, ¿no? La verdad del materialismo filosófico, de cualquier otro sistema filosófico, se prueba por la reconstrucción de sistemas filosóficos alternativos, por su potencia reinterpretativa y reductora, ¿no? Y no es nada al margen de esta potencia reductora. Por eso, Bueno, en los 70, encareció el proyecto mismo de elaborar una especie de historia no filológica, sino filosófica de la filosofía, que después, sin embargo, pues se ha desarrollado relativamente poco, ¿no?, dentro del entorno del MF. Relativamente poco, porque sí que ha habido algunos casos y algunos ejemplos muy eminentes, ¿no?, particularmente los producidos por el propio Bueno, ¿no?, en sus trabajos sobre Kant, sobre la metafísica presocrática, sobre Platón y otros muchos, pero también, pues qué sé yo, Vidal Peña con Spinoza, Javier Pérez Jara con Bertrand Russell,
Pedro Insua a veces también con Unamuno, etcétera, Tilana Guerrero con este autor renacentista, ¿no? Pedro Sánchez, pero no el presidente del gobierno, sino el otro, el filósofo, Pedro Sánchez del Arce, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues creo yo que ese proyecto de historia no filológica, sino filosófica de la filosofía es absolutamente esencial y merecería la pena retomarlo. Bueno, pues el presente del materialismo filosófico, si en el supuesto de que este sintagma signifique algo, yo creo que viene determinado, por lo menos desde el punto de vista de una caracterización o de una definición extensiva, pues por las personas que estamos vinculadas de alguna manera a la obra filosófica de Gustavo Bueno, y aquí hay muchas maneras de estar vinculados a la obra filosófica de Gustavo Bueno, pero que empleamos o tratamos de emplear con mejor o mayor fortuna, etcétera, haciendo mayor o menor justicia al maestro, la caja de herramientas de su filosofía, y entonces pues en ese presente es un presente, como si ocurren siempre con todos los presentes, esencialmente anfractuoso. ¿Por qué? Pues porque hay muchas tendencias distintas, hay muchas direcciones, hay muchos intereses, muchos intereses temáticos, muchas tesis también distintas y a veces incluso incompatibles entre sí, dadas en plena dialéctica y incluso polémica permanente, ¿no? Me gustaría rescatar dos polémicas que están teniendo lugar ahora mismo, según hablamos, en el entorno de la escuela del materialismo filosófico, por ejemplo. Una tiene que ver con la caracterización de las artes sustantivas y su relación o no con la materia ontológica general, polémica en la que han participado con contribuciones de gran interés gente como David Álvaro González, Vicente Chulia, Tomás García López, Luis Carlos, Martín Jiménez, etcétera, etcétera, Caich, Ruiz de Vergara. Por un lado, esa polémica, y por otro lado, otra polémica que también está teniendo lugar, según hablamos también, que es la que tiene que ver con todas las controversias sobre la ontología y la gnoseología del materialismo filosófico, y en particular sobre el hiperrealismo. Controversia en la que también he participado yo mismo, modestamente, pero también gente como Javier Pérez Jara, Lino Camprubí, el propio David Álvaro González, etcétera, etcétera. Polémica que también se ha entreverado con otras discusiones que hemos tenido muy profundas y muy interesantes, muy ricas y al mismo tiempo también muy serias, sobre las relaciones entre la obra de Gustavo Bueno y la filosofía de Mario Bunge, el concepto de emergencia y el materialismo emergentista de Mario Bunge. Ahora va a salir, por cierto, me gustaría reseñarlo también aquí, un libro en el que, en la editorial Springer, un libro en inglés sobre la ontología y la gnoseología de los diferentes materialismos no reduccionistas, que editan Javier Pérez Jara, Lino Camprubí y un físico y filósofo argentino, bungiano, Gustavo Esteban Romero, libro en el cual participo yo, y tengo además una polémica publicada con mi amigo Javier Pérez Jara, que saldrá en este libro. Bueno, quiero decir con esto que el presente del materialismo filosófico es un presente muy variado y discontinuo, muy discontinuo entre sí, muy heterogéneo, heteróclito y marcado por estas controversias y por estas anfractuosidades. El porvenir del materialismo filosófico, claro, el porvenir viene dado en buena medida por dos, bueno, pues quiero decir, aquí tengo dos cosas que decir fundamentalmente, ¿no? Que el porvenir viene dado pues por las aportaciones de incorporaciones relativamente nuevas o gente más o menos joven, ¿verdad?, que está trabajando de una manera especialmente brillante, fecunda y prometedora en diferentes ámbitos de la filosofía y de la crítica filosófica, o de la teoría de la ciencia, de la teoría de la cultura, de la teoría de la historia de la filosofía, etcétera, empleando para ello las herramientas sistemáticas de la filosofía de Gustavo Bueno. Figuras que están efectivamente de una manera muy prometedora, destacándose ya, según hablamos también, y que marcan el porvenir, realmente marcan el porvenir, porque porque marcan justamente la perspectiva de caminos filosóficos que se abren en el presente, pero que continuarán, ¿verdad?, en el futuro, etcétera. Pues me gustaría también señalar algunos, muy pocos y por razones de tiempo, y tampoco quiero olvidarme de nadie ni ser injusto, ¿no? Pero me gustaría citar por lo menos
pues las siguientes personas. En México, por ejemplo, como también contraprueba de que el materialismo filosófico ha trascendido no ya el puerto de Pajares, sino incluso los límites de la península ibérica o de las islas adyacentes desde la nación española, y que ahora mismo también efectivamente está desarrollándose en Hispanoamérica, en México, pues contamos con gentes como Jorge Vázquez, sobre todo, y Gabriel Alan, dos antiguos alumnos míos que están trabajando en líneas muy distintas pero muy interesantes. Dos jóvenes verdaderamente inteligentísimos, muy eruditos, etcétera, y que marcan un poco el porvenir de la filosofía académica materialista en México. Por otro lado, tenemos en Venezuela gentes como Hoyo Torres, en Cuba, aunque actualmente en una universidad neozelandesa, mi alumno y amigo Duzán Dávila, que está preparando una tesis doctoral sobre el concepto y la idea de espera en las ciencias sociales. En España, pues contamos con gente también muy joven y perfectamente formada, como pues por ejemplo Caich Ruiz de Vergara y otros muchos en España, ¿no? Entonces creo yo que efectivamente este futuro es un futuro prometedor sin duda ninguna, pero que al mismo tiempo siempre tenemos que tener presente lo siguiente, que creo yo que fue una de las últimas enseñanzas de Gustavo Bueno poco antes de morirse, bueno, pocos años antes de morirse, en su cumpleaños, en su 90 cumpleaños, en Santo Domingo de la Calzada, nos dirigió unas palabras, creo yo que muy certeras y muy sabias, según las cuales el éxito pragmático, sociológico de un sistema filosófico depende de factores que son completamente externos, exteriores, no interiores, no internos, al propio contenido semántico de tal sistema filosófico, es decir, a la verdad o falsedad filosófica de sus tesis fundamentales, ontológicas, nosológicas, éticas, etc. El éxito depende no tanto de esos contenidos semánticos, sino de componentes pragmáticos que son exteriores, oblicuos, adyacentes al propio sistema, y que tienen que ver con la capacidad del sistema de engranar pues con terceros factores que son ya sociológicos, sociales, políticos, históricos, que son muy variables, que son contingentes, bueno, tienen su propia necesidad, pero son contingentes desde el punto de vista de la racionalidad filosófica, y que por tanto sobre el futuro y el porvenir del sistema filosófico que conocemos como materialismo filosófico, pues cabe decir muy poco, porque lo que cabe decir sobre todo es que ignorabimus, ¿no? Desconocemos lo que pasa y lo desconoceremos. Así que, en fin, es como yo no quiero ser profeta, pues no me atrevo, por supuesto, a decir nada derechas. Simplemente eso, que gracias a figuras como las de Gabriel Alan, como las de Jorge Vázquez, como las de Joseba en España o Ekaich Ruiz de Vergara, las que cité antes, pues estamos ante un sistema que tiene sin duda pues unas avenidas muy prometedoras delante del mismo, pero esas avenidas nada nos garantiza ni nos asegura que no puedan truncarse pues por mil contingencias externas con respecto a la verdad semántica. La dificultad de ofrecer aquí una caracterización de la psicología desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, por ejemplo, tiene que ver con el hecho, creo yo que fundamental, de que la psicología no es propiamente una ciencia. No es propiamente una ciencia, pero no porque deje de serlo, o porque sea una pseudociencia, una paraciencia, no, sino porque son muchas ciencias.
Es decir, que es un conjunto, es más bien un espectro de disciplinas, por supuesto con elementos en común, naturalmente, pero con situaciones y con estatutos y con nosiológicos distintos y con principios distintos, con teoremas distintos, etcétera, etcétera. Y con alcances muy diversos también. Y entonces, esta situación de la pluralidad interna de las disciplinas psicológicas, una pluralidad de multiplicidad, por así decirlo, es una situación en la a la que los propios especialistas en estas disciplinas no son ajenos, porque los psicólogos, muchas veces los psicólogos y profesiones anejas a la psicología, los psiquiatras, los pedagogos, los psicopedagogos, por supuesto los psicoanalistas, etcétera, hablan no tanto de la psicología como una ciencia unificada, sino de la psicología como un conjunto de disciplinas distintas entre sí, a las que llaman disciplinas psi, ¿verdad? Y entonces, claro, de esto tendríamos que dar cuenta desde la perspectiva nosiológica de una teoría de la ciencia en forma como la teoría de la ciencia del cierre categorial, ¿no? Es decir, la pluralidad interna de disciplinas muy diversas entre sí que componen lo que denotativamente llamamos psicología. Por otro lado, la psicología le pasa otra cosa, y es que, como ocurre en general a todas las ciencias humanas, pues está también fraccionada y dividida en escuelas distintas y en teorías y sistemas distintos. Y estas escuelas, teorías y sistemas pues mantienen relaciones entre sí que no son de compatibilidad y de armonía, sino de incompatibilidad y a veces incluso desde el punto de vista pragmático subjetual de hostilidad mutua, ¿no? En una situación en la que muy característicamente, por ejemplo, pues los psicólogos conductistas o luego los neoconductistas, etcétera, y los psicoanalistas, por ejemplo, Freud, Skinner o Watson, etcétera, etcétera, pues se enfrentan entre sí, pero no se enfrentan entre sí por un determinado teorema, por así decirlo, una determinada ley, sino por discutiendo no el contenido del teorema, sino la propia cientificidad, ¿verdad?, de los teoremas del contrario, por así decirlo. Y entonces, pues el psicoanálisis, el conductismo, la psicología de la Gestalt, la psicología del desarrollo de Piaget, etcétera, entonces se encuentra en estado de enfrentamiento mutuo, de polémica permanente, y es algo que ocurre en la psicología, pero también ocurre en otras múltiples ciencias, como pueden ser la economía, la sociología, la antropología social y cultural, etcétera, cosa que desde luego no ocurre en otras ciencias llamadas así naturales, ¿no? Otra cosa que no ocurre en las ciencias llamadas así naturales y que sin embargo sí ocurre en la psicología es la siguiente: la importancia que adquieren las cuestiones preambulares de orden preambular, pero no ya directamente psicológico, sino filosófico, metodológico, criteriológico. Con esto me refiero a que cuando uno va a una facultad de psicología o de psicopedagogía o de pedagogía o de sociología, por otro lado, o de economía o de ciencias de la información o ciencias políticas, lo primero que se encuentra cuando entra en esta facultad es para estudiar estas ciencias, como estudiante de primer curso, por ejemplo, es un conjunto de asignaturas y un conjunto de capítulos iniciales en los manuales universitarios en los que el cometido de estos capítulos, de estas asignaturas, va a ser la justificación del carácter científico de las disciplinas, mediante la apelación a una serie de filosofemas o de doctrinas sobre el método científico, sobre el falsacionismo, sobre Popper, sobre el verificacionismo, etc. Esto es también, iba a decir anómalo, pero anómalo en el sentido de diferente con respecto pues, a lo que puede pasar cuando uno entra en una facultad de ingeniería de materiales o de termodinámica o de lo que fuese, donde si uno coge un manual de ingeniería civil, bueno, de física o de termodinámica o de química orgánica o de química inorgánica, pues lo primero que se va a encontrar no es un capítulo dedicado a ver por qué la termodinámica es una ciencia, eso se da por supuesto, se va a ver un capítulo dedicado a lo que es el calor, lo que son las máquinas térmicas, etc. Bueno, entonces todo este conjunto de, vamos a decirlo así, anomalías, creo yo que son muy indiciarias de que la psicología, disciplina no unificada, sino más bien un conjunto muy heteróclito y diverso de disciplinas enfrentadas entre sí, disciplinas además en las que nos encontramos con diferentes escuelas también enfrentadas entre sí en torno a la propia cientificidad de sus fundamentos, de sus teoremas, disciplina que tiene que preocuparse, ¿verdad?, por la justificación metodológica de su carácter científico. Esto es lo clásico de las ciencias humanas. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque las ciencias humanas, a diferencia de las ciencias naturales o de las ciencias matemáticas, de las ciencias que llamamos nosotros alfa, pero en fin, no vamos a entrar en esa terminología,
En las ciencias humanas, el sujeto quiero decir con esto, el sujeto actante y el sujeto noseológico, es decir, el científico y el actante social en sociología, el nativo en antropología social o cultural o etnología, el sujeto del experimento del estudio en psicología, el paciente en psicología clínica, no puede neutralizarse. Es decir, que el sujeto, las operaciones que realizan los sujetos del campo y también el sujeto noseológico no pueden neutralizarse plenamente, porque si se neutralizasen, es decir, si se evaporasen, si se desprendiesen del campo mismo en sus leyes o en sus teoremas, etcétera, etcétera, entonces el material mismo del que está compuesto la psicología se desvanecería con ello. Y esto ocurre en todas las ciencias humanas y es muy peculiar, porque en las ciencias naturales no pasa esto, ¿verdad? Las ciencias naturales también efectivamente nos encontramos con las operaciones del sujeto noseológico, del científico, pero esas operaciones quedan neutralizadas, desprendidas de los teoremas, de las conclusiones, y las operaciones del sujeto actante, si lo hay, no entran formalmente en el campo noseológico, entran en todo caso materialmente como partes materiales del mismo. Por ejemplo, vamos a ver, en física, en mecánica clásica, la física gravitatoria de Newton, por ejemplo, ¿verdad? Pues naturalmente un ser humano está sometido a las mismas leyes mecánicas a las que está sometido todo cuerpo a la escala mesocósmica, ¿no? Por ejemplo, los tres principios de Newton, la ley de la gravitación universal, etc. Por tanto, un sujeto humano que cayese desde este árbol, por ejemplo, pues caería siguiendo, por supuesto, en función de la ley de Newton, ¿no? Por supuesto, naturalmente, de la ley de cuadrado inverso de las masas y de la distancia, etc. Bien. En biología celular, pues naturalmente, o en citología o en histología, etcétera, pues los tejidos y las células de un organismo humano pues son a esta escala pues lo mismo que los tejidos y las células de un organismo no humano, de otro tipo de mamífero, o de un insecto, de un vegetal, etcétera, etcétera. Bien, con esto quiero decir que las operaciones del sujeto no entran a formar parte de estos campos típicamente que consideramos ciencias naturales. Lo de ciencias naturales está muy mal puesto como tal rótulo, porque la naturaleza frente a la cultura, frente al espíritu o lo que sea, también este tipo de dicotomías son dicotomías metafísicas que no digo yo que sean falsas, pero que en todo caso habría que discutir en otro ámbito, ¿no? Entonces, por de pronto, lo que llamamos ciencias naturales son las ciencias en las que no hay sujetos, o en las que hay sujetos inicialmente, pero después se desprenden. En las ciencias humanas, nombre que también está muy mal puesto, son las ciencias en las que los sujetos no se desprenden. Los sujetos operatorios, sean humanos o sean animales, eso da igual, no se desprenden. Y entonces, ese es el problema de la psicología. El problema de la psicología es que en función del grado de neutralización o de desprendimiento de las operaciones de los sujetos actantes, pues nos encontramos con disciplinas distintas, con estatutos distintos. Desde la psicometría, que involucra necesariamente, por supuesto, la estadística y la estilización matemática, ¿verdad?, del campo psicológico, hasta la psicología funcionalista del aprendizaje, pasando por la psicología clínica, pasando por la psicología cognitiva, etcétera, etcétera. Por tanto, es un ramillete de disciplinas distintas con diferentes grados de cientificidad, etcétera. En general, lo que creo que puede decirse de las ciencias psicológicas, de las disciplinas sí, y de las ciencias etológicas, y de las ciencias de la conducta animal, y de las ciencias de la conducta humana, y de las ciencias del comportamiento, etcétera, etcétera, y de las ciencias humanas en general también, es que presentan el siguiente problema, ¿no? Un problema que creo yo que puede formularse, alguna vez hemos recurrido, Gustavo Bueno en particular, pero yo también en algunos trabajos, a una ilustración que tiene que ver con los dioscuros, con Castor y Pollux, ¿no? Cuando se encendía uno se apagaba el otro, cuando aparecía uno desaparecía el otro. De suerte que las ciencias humanas, como los dioscuros, en este sintagma, ciencias humanas o etológicas, es decir, ciencias en las que hay sujeto operatorio, en la medida en que efectivamente sean humanas, serán menos ciencia, precisamente por la imposibilidad de neutralizar las operaciones del sujeto sin eliminar a sí mismo el campo, ¿verdad? Y en la medida en que sean más ciencias, es decir, en las que estas operaciones queden más neutralizadas, serán menos humanas y etológicas. Bien, y bueno, se me ocurre que la respuesta iría por esta vía. Y entonces no tiene nada que ver, ¿verdad?, la psicometría, donde el grado de neutralización de las operaciones por precisamente la interpolación, ¿verdad?, de estructuras matemáticas, etcétera,
en la línea del progressus, ¿verdad?, que decimos nosotros, o la fisiología, ¿verdad?, según Wilhelm Wundt, el fundador de la psicología experimental, según suele decirse, ¿verdad?, con su laboratorio de Leipzig del año 1874-75, ¿no?, creo. Bien, pues según Wilhelm Wundt decía, la consigna se ha hecho famosa, ¿verdad?, nemo psychologus nisi physiologus, ¿no? Esa tradición, ¿verdad?, de la psicología fisiológica ha sido después cultivada, pues, en los años clásicos por Weber, por Fechner, por Titchener, ¿no?, por la psicofísica. Bueno, ahí también están neutralizadas las operaciones, por supuesto, pero están neutralizadas en la dirección de la psicofísica o de la fisiología. Ahora bien, la psicología clínica, ahí las operaciones son imposibles de neutralizar porque la psicología clínica es más que una ciencia, es un conjunto de tecnologías o de técnicas que tiene que ver con el tratamiento de una serie de trastornos muy peculiares que tienen poco que ver con los trastornos somáticos, aunque también esto habría que matizarlo mucho, porque desde luego una depresión será un trastorno y en algunos casos, por supuesto, absolutamente incapacitante y durísimo, ¿no?, pero tiene poco que ver con el lupus o con la diabetes, por supuesto, ¿no?, tiene poco que ver. Bueno, pues la psicología clínica tiene que ver con la solución de trastornos, sí, que están internamente vinculados a las operaciones del sujeto paciente, del paciente, ¿no?, cuyas operaciones además en el curso de este mismo trastorno están dadas siempre en relación a estresores sociales. Esto lo ha enfatizado mucho, me parece, Marino Pérez con toda razón en alguno de sus últimos libros, ¿no?, de suerte que la depresión pues no viene por arte de magia ni por razones internas. La depresión melancólica tiene que ver con lo que está pasando fuera. Vamos a ver, por ejemplo, en la película esta de Lars von Trier, se me ocurre ahora, Melancolía, la depresión melancólica de Kristin Dust tiene que ver con sus relaciones familiares o con el planeta Melancolía que está acercando a la Tierra, ¿no? No tiene que ver con las interioridades del estuche epidérmico de la protagonista, ¿no? De suerte que eso es, como ha enfatizado, ya digo, Marino Pérez muchas veces, pues estos trastornos sí de los que se ocupa el psicólogo clínico típicamente están dadas no dentro del sujeto, sino a la escala fuera, apotética, a la escala social, por ejemplo, de los condicionantes sociales de la vida humana.